Bueno, fue un gran premio, un domingo, te diría, eterno. Desde el muro le decían que parara, porque yo también lo veía y ya me la veía venir, ¿no? Pero él tenía, yo creo, esa espinita, ¿no?, de ganar un mundial como team manager. Lo que fuera, salía y hacía récord de la pista, ¿no? Volvía a sentarse y se volvía a quedar dormido. Entonces, pues vimos que destacaba un chico que era de Cervera, que era muy pequeñito, pero que yo siempre tenía un carácter que siempre le he dicho a mis pilotos lo que creía, y a veces lo que crees no gusta. Yo también pues entendí perfectamente que ellos necesitaban, sobre todo Marc, necesitaba un cambio. Ver a los dos hermanos cómo están liderando MotoGP para mí era un sueño que se está haciendo realidad, aunque no esté con ellos. ¿Desde qué prisma lo ves? ¿Desde el del orgullo, desde la nostalgia, desde cuál? Pasó de ser el piloto de las frenadas imposibles a convertirse en el mentor de uno de los mejores de todos los tiempos. Emilio Alzamora fue campeón del mundo de 125 en un 1999 inolvidable, pero es que después vivió nada menos que 10 títulos mundiales al lado de los hermanos Márquez. Tras 18 años junto a ellos, el fin de su relación profesional con los hermanos de Cervera le dejó momentáneamente fuera del paddock, pero regresó muy pronto y con fuerza con 72 Motorsports, para volver a construir campeones desde la base, del Emilio piloto y campeón al Alzamora representante, dos formas diferentes de vivir el éxito en el mundo de las dos ruedas. Nos sentamos junto a él con unas vistas privilegiadas desde el ovni del circuito de Jerez Ángel Nieto para repasar una vida ligada al motociclismo. Hoy, en Motorbike Magazine, Emilio Alzamora. Bueno, ya sabéis que en nuestras entrevistas en Motorbike Magazine, siempre lo digo, nos encanta reunirnos con campeones del mundo. Hoy estoy con alguien que fue campeón del mundo como piloto, que luego como manager ha vivido de cerca muchos títulos mundiales y que ahora, desde hace poco más de un año, hace casi 2 temporadas, ha emprendido un nuevo camino para volver a reflotar el motociclismo de base. Y está aquí con nosotros Emilio Alzamora. Bienvenido a Motorbike Magazine. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros. Igualmente, Emilio. Ya sabes que, bueno, como te comentaba, nuestras entrevistas son un poco un homenaje al protagonista que tenemos delante, ¿no? Repasar lo que ha sido la vida de alguien que ha estado ligado prácticamente desde los primeros días al motociclismo, que todavía lo sigue estando. Y esto empieza por el principio. ¿Cómo le llega la pasión a Emilio Alzamora por el mundo de las motos? Bien, pues bueno, me llega, pues yo creo que como todos los niños, ¿no?, chavales, pues la afición viene a través de mi padre. Le gustaban mucho las motos, era seguidor también pues de las carreras. En aquel entonces pues era la época de Ángel Nieto, que veíamos por televisión, y yo pues a mis 10, 11, 12 años pues veía las carreras por televisión con mi padre, y también pues él era aficionado, iba a alguna carrera como era las 24 horas de Montjuïc, y también el mítico circuito de Calafat, ¿no?, donde se hacían carreras en la zona cercana a Lérida, que lo teníamos a 1 hora y media, y viene a través de la familia, y ahí es donde empieza la afición. Bueno, tú estás viviendo mucho cómo es ahora el motociclismo de base. ¿Cómo de diferente era en los finales de los 80, principios de los 90, cuando ese joven Emilio Alzamora estaba intentando meter la cabeza en el mundo del motociclismo? Bueno, en mi época, bueno, yo soy del 73, empecé pues con 14 años, 13 años a hacer una subida en cuesta. Todavía era de la época que habían subidas en cuesta y alguna carrera en algún polígono industrial, como el circuito de Lérida, que era un circuito en un polígono industrial. Y empezamos, pues bueno, nuestra época era la de la MBX, la NSR, los Criterium Solo Moto, y ahí es donde empecé, a donde se empezó la afición, las copas de promoción en aquel momento, pues la lanzadera era el Criterium Solo Moto, y de ahí pues que estamos hoy aquí en Jerez. Tengo un recuerdo inolvidable, que es en el año 88, vine con 2 amigos de un pueblecito que era cercano a Lérida, que se llamaba El Albi, y que bueno, llegamos aquí a
hacer una carrera del Criterium Solo Moto, pues bueno, como lo típico como era antes, ¿no? Con un coche, con un remolque, con la tienda de campaña y durmiendo aquí detrás en el paddock. O sea que son recuerdos inolvidables y que la verdad que muy entrañables, vamos. Hay casi un abismo, ¿no? Del motociclismo de base actual a lo que era en aquel momento, ¿no? No sé si antes era incluso más humano, más de andar por casa, se puede decir. Bueno, sí, era diferente. Nuestra generación iniciamos con 14, 15, 16 años. Ahora los chicos, pues estamos en el FIM Junior GP con chicos que con 14 años ya llevan un bagaje desde los 5, 6, 7 en competiciones de karting, ¿no? O sea, digamos que las edades han avanzado mucho, ¿no? Son muy jovencitos y llegan con 14, 15 años muy preparados y que tienen un nivel altísimo, ¿no? Eso es lo que ha cambiado y también, pues bueno, con toda esta nueva generación de pilotos que fuimos saliendo, también al final de nuestra carrera deportiva, pues seguimos involucrados en el motociclismo y también en mi caso, pues la gran suerte de dar oportunidades también, ¿no? Montando estructuras, estando también formando a alumnos de ingeniería, a muchos de los chicos que pasaron por nuestros proyectos y que ahora pues también vuelvo a empezar y volvemos a estar con chicos dando oportunidades. Bueno, luego hablaremos de esa faceta, ¿no? como manager. Vamos a centrarnos en el Emilio piloto. ¿Cuándo te das cuenta que esa podía ser tu profesión, que te podías dedicar al motociclismo? Tocaste muchos palos, Campeonato de Cataluña, Criterium, Solo Moto, Open Ducados, estuviste con JJ Cobas en el equipo junior de Aspar. ¿Cuándo Emilio Zamora ya empieza a darse cuenta de que puede dedicarse a ser piloto, vivir de ello? Bueno, en los inicios la ilusión estaba, ¿no? Empiezas a competir pues, en el Campeonato de Cataluña y después el Criterium Solo Moto. La ilusión era llegar al Mundial, ¿no? Mi ídolo en aquel entonces era Alex Cribillé, que corría con JJ Cobas, con aquella 125 y lo veía en la televisión y era mi ídolo, ¿no? Y bueno, pues como ahora las generaciones, ¿no? Ven un referente y ese era nuestro referente. Pero bueno, sí que realmente, bueno, el poderme dedicar fue pues ya cuando di el paso de ir al Mundial el primer año, en el 1994, con el Team Pirelli, que me dio la oportunidad de poder competir, ¿no? Está claro que ya los campeonatos de Europa, pues bueno, intentas que esto sea profesional, pero una vez llegas al Mundial, si te dan la oportunidad, no la puedes tirar por la borda y bueno, me enganché allí y ahí es donde ya me di cuenta que bueno, podíamos vivir de lo que era nuestra pasión. Esa oportunidad se abre un poco, no sé si de forma, no te voy a decir inesperada, pero hay una carrera en el Open Ducados, ¿no? que en la que Emilio Zamora derriba la puerta, ¿no? Y se abre esa ventana para estar en el Mundial. Sí, es cierto que mi entrada en el Mundial fue por casualidad, porque había en el equipo del Team Pirelli había un piloto que tenía problemas de antebrazos. En aquella época no se sabía mucho, bueno, no se hacían las operaciones del síndrome compartimental, no se sabía lo que era, y este piloto, pues bueno, tuvieron que reemplazarlo y en aquel entonces, pues antes de empezar el Mundial, se hacía el Open Ducados y se hizo una carrera en el circuito de Montmeló, donde prácticamente todos los pilotos del Mundial pues estaban presentes para preparar, digamos, era como un poco la pretemporada, ¿no? Para llegar a Australia, ¿no? A hacer la primera carrera que era Australia. Y allí en Australia pues me contactaron, me acuerdo que fue a través de un periodista, Paco Peña, que me llamó, me dijo que, oye, que había un equipo que estaba buscando un piloto y que quería contactar pues, el señor Pirelli conmigo pues, para ver si podía ir a Malasia, ¿no? Entonces, pues imagínate la sorpresa. En aquel entonces no había ni móviles, era el teléfono de casa y bueno, me encontró porque estaba en casa y esa fue un poco pues la oportunidad, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, pude hacer todo el Mundial, un Mundial pues difícil porque había un nivel altísimo también en aquellas épocas. Recordemos que eran épocas que los pilotos se centraban en su carrera deportiva en 125, 250... y en 500, el nivel era altísimo, te encontrabas con pilotos que llevan 10 años compitiendo en la categoría 125, ¿no? Y realmente fue aquel debut en Malasia, no fue nada fácil, pero bueno, la verdad que muy contento porque llegué a estar en segunda línea de parrilla el primer gran premio y eso pues me dio alas a que la gente se fijara en mí. Y hubo un circuito que fue talismán luego años más tarde, pero que ese mismo año, en ese primer año también lo fue, ¿no? Es el circuito de Argentina, creo que si no recuerdo mal quedas quinto en esa carrera, sí. Y también te abre otra puerta, ¿no? La del Team Scott,
donde estás con Massimo Matteoni, que es una persona, donde te cruzas, ¿no?, por primera vez con Massimo Matteoni, que es una persona muy importante en tu carrera deportiva, ¿no? El técnico tal vez de máxima confianza que tuviste. ¿Cómo describes esa conexión que tú tenías con Massimo Matteoni? Pues cierto es que la última carrera de Argentina 94, pues bueno, estuve liderando durante 12, 13, 15 vueltas, al final finalicé cuarto, quinto, pero eso se fijó en mí, pues este técnico, ¿no? Massimo Matteoni, que tenía una estructura con el Team Scott, y bueno, al cabo de un mes me dio la oportunidad de poder firmar el primer contrato, ¿no?, ya más en serio, para pensar en cosas más grandes. Y bueno, al final te das cuenta, y la experiencia también, que la importancia de tener tu jefe mecánico, tu técnico, como hay muchas maneras de decirle, ¿no?, pero es la persona en la cual el piloto, ¿no?, ha de hacer una buena química, tanto a nivel profesional como a nivel personal, y esto pues sí que realmente Máximo fue una pieza clave en mi carrera deportiva cuando nos cruzamos, tanto en mi primera etapa como a posteriori en el año 99. Sí. En el 95 haces una gran temporada, llegan los primeros podios, llega la primera victoria, eres tercero del Mundial, y eso te hace plantearte el 96 como un serio candidato al título. ¿Cuánto te ayudó el 96 o la experiencia del 96 luego de cara al 99? Esa regularidad que tal vez faltó en el 96, que luego sí que tuviste y que te hizo campeón del mundo. Sí, sin duda, pues bueno, en el 95 hice tercero en el Mundial y ya cometí algunos errores, pero en el 96 sí que cometí demasiados errores por demasiado ímpetu y ganas, ¿no? Y eso, pues bueno, hice tercero del Mundial otra vez, pero realmente no sé si fueron 4 o 5 carreras estando en el grupo delante, y era demasiado fogoso, y eso sí que realmente, cuando volví a tener la oportunidad, que se te han de dar, ¿no?, todos los ingredientes para poder luchar por un mundial, sí que me valió para tener esa regularidad en el 99, que al final lo importante es poder llegar con opciones a las últimas carreras para ganar el título. Sin duda fue un aprendizaje, pero bueno, todos los pilotos pasan por ahí, que si quieres llegar lejos, al final cometes errores cuando eres joven, y es ahí donde has de intentar cometer los menos errores posibles. Antes de tocar la gloria en 125 hay un primer salto al 2,5. ¿Qué te hizo dar ese primer salto en el 97 al 2,5, que también por lesiones y por la inexperiencia de la categoría no salió como esperaba? Bueno, el paso era lógico, ¿no? Llevaba pues 3 años en 125, bueno, fui 2 veces tercero mundial, cometiendo bastantes errores, pero mi envergadura también, pues en 125, pues el peso en aquel entonces no había el reglamento que hay ahora, y mi diferencia con Dick Raudiers, por ejemplo, un piloto alemán, era de 10-12 kilos, claro, era una barbaridad, ¿no? Entonces, pues bueno, dimos el paso a 2,5, porque los pilotos quieren ser ambiciosos, ¿no?, y queríamos llegar a 500, que por aquel entonces era como un sueño. Y bueno, esa experiencia de 2,5, pues la verdad que la cogimos con muchísima ilusión. Mi manager en aquel entonces era Daniel Matreain, montó un equipo a medida, se hizo unos grandes esfuerzos detrás, pero desafortunadamente tuve una lesión que me marcó ya desde la primera carrera, no desde la segunda, que fue en Suzuka, donde me hice pues una rotura de muñeca muy importante con desplazamiento, y que eso me arrastró toda la temporada, ¿no? Y de allí también aprendí muchas cosas. Aprendí sobre todo que si no estás mínimamente para montarte una moto y hacer una carrera al 80%, es ir para atrás, y ahí es donde también pues cometí errores de aquí en este circuito, volver a reincorporarte con demasiadas prisas y tener que no acabar ni el Gran Premio por dolores, y eso me arrastró el no tener la posibilidad de seguir en 250, y bueno, pues al final tuve que dar marcha atrás y volver a 125. Y antes de seguir con la entrevista, queríamos dar las gracias a Luis Moto por su apoyo a contenidos como este que estamos hoy grabando. Recordaros que esta marca alemana ya desembarcó en España a través de su tienda online, donde vais a poder encontrar más de 50.000 productos de más de 500 marcas, entre ropa y accesorios de moto para motos de todos los segmentos. Ya que estamos hoy en un circuito, os recomendamos algunos productos de marcas propias con temática racing, como botas, guantes, calentadores, una gran variedad que podréis encontrar en su web, y en la descripción de este vídeo encontraréis el enlace a dicha web. Y ahora sí, seguimos con esta entrevista a Emilio Zamora. Se abre esa etapa que
todo el mundo recuerda, ¿no? Con ese equipo Vía Digital, con Ángel Nieto, con Gelete como compañero. Pero claro, antes del año de la gloria, de ese 99, el 98 fue muy complicado. Evidentemente cambiaron muchas cosas, ¿no? De un año a otro, pasaste de llevar la Aprilia a llevar la Honda, incorporaste de nuevo a Matteoni dentro del equipo, pero no sé si en el 98 sentiste como presión, desesperación de que no salieran las cosas, o cómo gestionas esa bajada que no salió bien al 125. Bueno, allí se juntaron varias cosas, que una fue, pues bueno, con volver a la categoría 125, pues bueno, te has de volver a motivar, ¿no? No es lo que más quieres. Después también, pues bueno, se decidió pues ir con Aprilia, que el proyecto era con Aprilia. Aquel año también fue el cambio de reglamento, que pusieron las gasolinas sin plomo, y realmente la Aprilia era una moto pues que bueno, técnicamente el motor iba con válvula rotativa, era un motor que abajo tenía muy pocos bajos y tenías que llevarla pues a partir de 10.000, 11.000 vueltas en las curvas lentas, y ese no era mi pilotaje, ¿no? Entonces ahí sufrí mucho, y aparte la lesión todavía no la tenía al 100%, porque fue una lesión muy importante, y todavía hasta mitad de temporada notaba molestias en la mano izquierda. Y al final, pues bueno, fue un año muy difícil también psicológicamente, porque llegó un punto que bueno, no sabías si tendrías otra oportunidad, porque realmente hasta que no llegó el circuito del Jarama, en el cual pues en un circuito conocido, ya con toda la ilusión del mundo y viendo el esfuerzo que había hecho Ángel Nieto, pues ahí realmente volvimos a ser competitivos, y eso fue un poco de aire, ¿no? De decir, bueno, todavía valemos para ir en moto, porque psicológicamente los pilotos pues también es un punto que lo sufres, ¿no? Yo también lo sufrí en mi momento, de decir, bueno, ostras, soy yo, soy la moto, no sé ir más en moto, pues ese punto también me llegó, mi carrera deportiva, pero que al final me pude rehacer con ese 99 con el equipo de Ángel, y esa segunda oportunidad que me dio Ángel, ¿no? Porque seguramente pues él sabía mucho de motos y sabía los condicionantes que estaba teniendo ese año, y me dio esa oportunidad de volver a estar con Massimo Matteoni, con la Honda, y yo estaba convencido que podía volver a ser competitivo, y esa fuerza y esa convicción yo creo que convencí también a Ángel, ¿no? Que me diera esta oportunidad. ¿Fue instantáneo? O sea, ¿fue subirte a la Honda, empezar a trabajar de nuevo con Matteoni y demás, y despejar todas esas dudas que te habían venido a la cabeza en el 98? Sí, sin duda. La verdad que, bueno, con la Honda, una categoría 125, todo y que todavía pues, hizo un gran esfuerzo a nivel de hacer una estricta dieta, pero menos de 62 kilos ya yo no podía bajar. Ahí también hicieron el cambio de reglamento con el peso piloto, y ahí también se equilibró un poco esas grandes diferencias que habían en los años de 94 y 95. Y sí, sin duda, pues la química con Máximo, sobre todo la moto, una moto con láminas en la cual yo me podía defender, pues eso fue pues ya el primer test de la noche a la mañana, ¿no? Me acuerdo de aquel primer test que decir, wow, ahora puedo volver a ser competitivo, y bueno, ahora vamos a volver a disfrutar de ir en moto, que es lo más importante. ¿Cuándo te das cuenta de que ese año se puede pelear por el Mundial? Y recojo un poco el hilo de la pregunta que te hice antes. ¿Se te pasó por la cabeza lo que había pasado en el 96 para aplicar la lección desde el primer momento, en el 99? Bueno, en el 99 en pretemporada ya me di cuenta que era competitivo, que los rivales, pues cuando uno en pretemporada marca mucho, ¿no? El inicio de la temporada. Si tú eres rápido en pretemporada y estás convencido, ya es el primer paso para ganar un Mundial. Después es muy importante esa primera carrera y esa primera fase del Mundial, ¿no? Y entonces, pues pretemporada fui rápido, y ya en la primera carrera estuve luchando por la victoria con Azuma, y realmente fui competitivo todas las carreras. Eso, pues bueno, me dio alas para tener la convicción que aquel Mundial podía ganarlo, podía pasar de todo, pero sabía que mi baza pues tenía que ser la resistencia, y estar pues puntuando al máximo, intentando ganar, pero que al final eso es lo que me marcaría, porque bueno, todavía había diferencias de velocidades, ¿no? Con mi envergadura respecto a otros pilotos pues como Melandri, como Raudíes, como otros pilotos como Ueda, que eran infinidad de japoneses que habían en aquella época, que todos iban rapidísimos.
Bueno, ese año se basa, como dices, en la regularidad. Son 10 podios los que te permiten llegar a la última carrera por delante de Melandri. Pero hay dos momentos también clave, que es saber sobreponerse un poco a las adversidades, que hubo dos muy puntuales en la parte final del año. Una fue la de Australia, ese punto que te acaba cediendo Gelete la posición y acaba siendo más determinante tal vez de lo que se pensaba en ese momento. Y luego Sudáfrica, carrera en la que abandonas también, pero consigues luego darle la vuelta a la situación, ¿no? Y otra vez enderezar el camino, que supongo que cuando llevas una temporada de tanta regularidad, cuando vienen esos dos carreras en las que sumaste solo un punto, ¿se te vienen un poco los fantasmas a la cabeza o cómo se gestiona? Sí, la verdad que bueno, es difícil, hay que ser fuerte mentalmente, pero bueno, cuando eres competitivo durante todo un año y lo ves tan cerca, pues bueno, esa fuerza mental es la que te hace pues, superar esos momentos, ¿no? Y sí que es cierto que veníamos si no recuerdo mal, de Valencia, de un gran premio que se nos dio la suerte de cara, porque se cayó Melandri y Azuma en una carrera en agua en aquel debut del Gran Premio de Valencia, que fue la primera vez que se corría el Mundial de Motociclismo allí, y yo hice segundo, si no recuerdo mal, en una carrera que era súper difícil en agua, era como cristal para llegar a la meta, y bueno, seguidamente sí que allí pues Ueda se cayó en Australia, yo pues en esta caída se me llevó por delante y mi compañero de equipo, como has dicho tú, pues en Sudáfrica pues también me tiró y nos fuimos al suelo. Bueno, al final quedaban dos carreras y digo, este mundial sí o sí he de lucharlo como mínimo hasta la última vuelta, después que pase lo que tenga que pasar. Pero bueno, sí, allí en Brasil y Argentina fueron unos recuerdos inolvidables. Decías que como mínimo había que lucharlo hasta la última vuelta y hasta la última vuelta se luchó. Sí, bastante. Esa carrera de Argentina, ese día clave, esa carrera tiene dos partes, ¿no? Las primeras 22 vueltas y la última. En las primeras 22 vueltas gestionas una mala salida, te llegas a poner en la segunda posición que te da el título matemáticamente, pero en la última vuelta, ¿cuándo te das cuenta de la estrategia de Melandri y qué pensabas en ese momento cuando empiezas a ver que tenía como 4 segundos de ventaja y empieza a disminuir el ritmo? Sí, aquel Gran Premio, bueno, fue un Gran Premio, un domingo, te diría, eterno, se hizo larguísimo. Primero porque ya solo levantarme de la cama, lo primero que hice es ver si había llovido o no, y el suelo estaba completamente mojado. El warm-up fue entre medio seco, medio mojado y también pues, tuve la más suerte que me caí, ¿vale? En el warm-up, pero bueno, la moto no quedó muy dañada. Y ya en carrera, pues bueno, nosotros hicimos nuestra estrategia antes de empezar la carrera, ¿no? Sabíamos que Melandri, lo que esperábamos es que estuviera en el grupo, que estorbara, que fuera una carrera lenta, porque realmente en entrenamientos pues fue muy competitivo, pero bueno, yo también estaba en los tiempos, estaba en primera línea si no recuerdo mal, y esperábamos otra estrategia, pero bueno, una vez en carrera vimos que Melandri, vi que tiraba, yo salí mal, pero pude remontar. También Lucho Cecchinello tenía un día que iba rapidísimo y cuando me pasó, bueno, iba detrás, pero iba bastante apurado para seguirlo. También tuve la suerte que se cayó Lucho Cecchinello, ¿vale? Que por suerte pues no nos caímos, pero en esa fase final, pues bueno, yo creo que la falta de estrategia o el equipo de preparar la carrera fue lo que a Melandri, pues un chaval con apenas 16 años, se quedó un poco que no sabía qué hacer. Desde el muro le decían que parara, porque yo también lo veía y ya me la veía venir, ¿no? Yo sabía que quedaban 2 vueltas y él lo tenía 2 segundos o 3 y vi que ralentizaba mucho y tenía muy claro que este chaval algo tendría que hacer, ¿no? Y entonces pues por ahí estuve muy atento y bueno, pude salvar la caída aquella de Melandri, bueno, de aquella acción que hizo, que al final se recuerda a todo el mundo de aquella acción, todavía ahora, pero bueno, yo creo que Melandri también a la edad que tenía no le ayudó, digamos, el planteamiento del equipo, ¿no? Estas son cosas que te quedan de experiencia para el futuro, en chavales que formas en las estructuras, que yo creo que ese fue el punto que él se le fue un poco, ¿no?, de la cabeza todo. Hay imágenes muy famosas, como tú dices, ese adelantamiento que casi te tira en la última vuelta,
y luego también hay una imagen cuando acaba la carrera que también le recriminaste un poco su actitud, ¿no? Entiendo que también tú tenías mucha más experiencia que él y te pilló de sopetón, ¿no? Todo ese comportamiento de Melandri, que tendría 16 años en ese. Sí, es lógico, ¿no? Son momentos calientes, de sangre caliente, y es lógico, ¿no? Quería luchar mi mundial, quería que ese mundial fuera para mí, y fue una última vuelta pues un poco atípica, pero que al final, pues oye, como dijimos en aquel Gran Premio, el mundial se va para España y aquí lo tenemos y lo llevo para Madrid. Con el tiempo, Melandri y tú habéis hablado de aquella carrera, ¿os habéis intentado hablar de ello? Pues es cierto que estuvimos mucho tiempo que te veías por el paddock y no había relación, ¿no? Como bueno, los pilotos somos así, ¿no? Cuando estás en activo, pero sí, al cabo de los años nos vimos, nos saludamos y de hecho recientemente este invierno en los premios del Casco de Oro en Italia, que acompañé a Guido Pini, piloto que representamos de 72 Motorsport, pues coincidimos y la verdad que bien. Ningún problema. Anécdotas que quedan un poco en la memoria de los aficionados, como también queda en la memoria de los aficionados la celebración de Ángel Nieto, ¿no? Antes te preguntaba por Mateón y por esa conexión. Me gustaría que me definieras un poco cómo fueron. Luego hubo más temporadas con Ángel Nieto, ¿no? Pero sobre todo ese año 99 con Ángel Nieto, que se subía al muro constantemente, que en Australia paró a Gelete, que en Brasil, en Argentina casi sale detrás de ti cuando cruzaste la meta. Sí. ¿Cómo era eso? Bueno, Ángel todos lo conocemos, ¿no? Al final parece que todavía esté con nosotros, ¿no? Era lo que daba vida al paddock, a todos los españoles, la historia que tuvo, cómo era su carácter, era ganador, te transmitía pues es una persona muy positiva, ¿no? Y siempre pues los consejos que te daban, te dabas cuenta que era una persona que realmente creía mucho en él y cuando buscabas una cosa, si insistías, la podías conseguir, ¿no? Yo creo que, bueno, Ángel para mí fue una persona, como te lo he dicho antes, que me dio la oportunidad en un momento muy difícil de mi carrera deportiva, de darme esa oportunidad de creer en mí. Y yo creo que él también, este mundial para él era muy importante, ¿no? Tuvo una primera fase cuando se retiró, que montó los equipos con Carlos Cardús, con otros pilotos, pero él tenía, yo creo, esa espinita, ¿no? De ganar un mundial como team manager, y bueno, lo pudimos, yo era en aquel momento el piloto que pude ganar el mundial junto a él, y bueno, fue una fiesta increíble cuando volvimos a España. Pues imagínate, hacía 10 años que dos españoles no ganan el mundial, ya le escribía en 500, y la guinda pues fue en Argentina, ¿no? Ganando yo el mundial junto a un team manager como era Ángel Nieto. O sea que imagínate los medios de comunicación, lo que fue aquello, la llegada, que me acuerdo, de Argentina. Llegamos a Madrid, después de Madrid fuimos a Lérida, y en Lérida hubo un recibimiento que bueno, aquello fue el mejor regalo que podía hacer a Ángel Nieto, ¿no? Todas las calles, toda Lérida estaba volcada en la calle, y eso pues le hizo muchísima ilusión, y eso, bueno, le quedaría ahí en su recuerdo. Qué pasada. Emilio, se colgó mucho el San Benito de que aquel título llegó sin ninguna victoria. Pero claro, lo que mucha gente a lo mejor no recuerda es que hubo más de una carrera que era tuya en la última curva, ¿no? Sí. Y que se te escapó, por ejemplo, aquí en Jerez, sí, en esos metros que nos separan de esa última curva a la línea de meta, en Montmeló y más, ¿no? Pero luego al año siguiente ganaste 2 y hay mucha gente que no se acuerda. Y nadie se acuerda. Bueno, es así, sí, la verdad que la anécdota es que no gané ninguna carrera, pero sí que en aquellas carreras como ahora, ¿no? Llegas por rebufos y no gané 2 o 3 o 4 carreras en la misma línea de meta, un poco como decía, ¿no? Por el tema del reglamento del peso, no era como ahora, lo mejoraron de la época del 92 al 95, estaba más equilibrado, pues había mucha diferencia, pero al final el que es campeón del mundo está allí en el libro, y eso queda, y la gente también me lo reconoce mucho. Emilio, hablábamos de ese 1999, ¿qué supone luego pasear el número 1 por los circuitos del Mundial? ¿Qué significó para ti? Bueno, significó pues una época en la cual pues eras muy competitivo,
y en la cual también aquí en España el motociclismo era muy seguido, ¿no? Y teníamos unas grandes audiencias y tenías una popularidad increíble porque tenías patrocinadores como Telefónica, como Repsol, y eso pues bueno, fue un año pues de defender el título, también una experiencia como piloto, que no fue nada fácil y que también pues ese año volvimos a quedar terceros del Mundial, también otra vez por errores un poco, sobre todo en carreras en agua. Aquel entonces fueron 3 carreras que hicimos ceros en agua y eso nos marcó el no poder luchar por el Mundial, pero bueno, un gran recuerdo también de poder estar de alguna manera liderando, ¿no?, aquella categoría y siendo aquel año la referencia. Llega el segundo salto al 2,5. ¿Tú te notabas de cara al 2001 mucho más preparado que en ese primer salto del 97 o más o menos a la par? Bueno, si te digo la verdad, quizá hubiera saltado un año antes, pero no había la posibilidad, ¿no?, de estar en un equipo, digamos, de fábrica o un equipo competitivo, porque bueno, mi experiencia me decía que si no tenías ya mi bagaje como piloto en aquellos años, si no tenías los técnicos adecuados, los mecánicos, el ambiente de equipo y todo lo que necesitabas, ostras, 2,5 era una categoría en aquel entonces muy difícil. Recordemos que había Max Biaggi, Loris Capirossi, Doriano Romboni, ahora me acuerdo Valentino también pasó por allí. O sea, tenías que ir muy bien preparado. Entonces la motivación de poder luchar por un mundial o estar en 2,5 en un equipo mediocre pues no era motivante, pero en aquel año pues hubo la oportunidad de estar con una moto de fábrica, con la NSR, con el Team Gresini, y la verdad que fueron 2 años con una gran experiencia. No acabé de ser lo competitivo como me hubiera gustado, pero me llevé una buena experiencia de aquellos 2 años y también pues de alguna lesión, ¿no? El primero de esos años compartiste equipo con Daijiro Kato, que hizo una temporada de récord en aquel entonces, con 11 victorias. ¿Qué destacas de un compañero como Daijiro? ¿Qué tenía Daijiro Kato? Que embaucó en ese momento a bastante gente, ¿no?, con aquel rendimiento que demostró. Bueno, Daijiro era un piloto con un talento increíble. Yo creo que también Honda se centró mucho en un piloto japonés, en hacer una moto pues a medida para Daijiro, ¿no? Y un poco por el hándicap que me encontré, que por mi altura también, aunque era una 2,5, me sorprendí de lo pequeña que era, ¿no? Pasaba de 125 a decir, bueno, ahora esto es una 2,5, iré cómodo, no tendré tantos problemas, pero realmente era una moto que era, bueno, entre manillares, estriberas, era una moto pues muy chiquitita y que realmente pues tenían un piloto, Kato, con un talento increíble. Yo me acuerdo pues el primer entrenamiento que hicimos que fue en Malasia. Bueno, lo que decimos de tener un compañero de equipo duro, pues que es difícil, ¿no? Pues eso. La verdad que me encontré con un compañero de equipo que era una bestia, porque realmente estábamos entrenando y aparte tenía, bueno, una manera de ser japonesa, que estábamos entrenando y cuando se paraba estaba descansando y se quedaba como dormido, ¿no? Entonces Cecchini, que era su técnico, lo despertaba y decía, venga, vamos a probar suspensión, lo que fuera. Salía y hacía récord de la pista, no volvía a sentarse y se volvía a quedar dormido. Entonces, claro, era increíble el talento que tenía, ¿no? Esto es una anécdota, ¿no? Sí. Pero que realmente sí, era un piloto que con aquella categoría y su técnica de pilotaje, ¿no?, que levantaba muy bien la moto en la salida de curva, era increíble y aprendí mucho de él, sí. Bueno, en tu caso fueron 2 años en el 2,5 antes de volver al 125. ¿Por qué vuelves al 125? ¿Qué te ofrecía, qué te despertaba antes de empezar ese 2003 el proyecto de Derbi? Bueno, el 2001 estuve, 2001-2002, al 2002 tuve muchos problemas con los antebrazos, un poco derivado también de no tener una posición natural. Una posición natural y también, pues bueno, no poder llegar mi pilotaje también era un pilotaje que iba mucho a buscar la frenada, ¿no? Y eso en categorías superiores, esta técnica no funcionaba, ¿no? Y esto son cosas que también, pues en mi faceta de formar a chavales, ¿no?, tus defectos, ¿no? Has intentado siempre ayudar a los chicos a que desde pequeñitos pues cojan una buena técnica de pilotaje. Eso un poco, y después que en aquel entonces pues bueno, no era fácil mantenerte
en categorías con una moto competitiva, bueno, pues no tuve hueco para volver a tener una moto competitiva en aquella época como ahora, pues a partir de agosto, ¿no? Has de decidir tu futuro. Salió el proyecto de Derby y bueno, en aquel entonces pues bueno, yo pensé pues volver con una Derby en casa en Martorellas, me hacía ilusión el proyecto y allí pues empecé un proyecto que después la verdad que fue súper complicado porque Harald Bartol se fue del proyecto, el técnico, el ingeniero se llevaron, vamos, toda la ingeniería que tenían y como se empezó de cero, ¿no? Y fue un año pues realmente que no me esperaba, porque las motos eran competitivas, pero bueno, son cosas de aquellas que como piloto a veces no sabes, ¿no? Y también pues tú, la gente que te lleva o los que te gestionan han de estar pues al tanto de cambios técnicos que pueda haber o ingenieros dentro de un equipo. Peculiaridades de la vida, ese último año tuyo en el Mundial, en 125, el campeón del mundo es Dani Pedrosa y tu compañero de equipo es Jorge Lorenzo, con los que luego desde el otro lado has rivalizado, entre comillas, ¿no? ¿Qué destacabas de ese Jorge Lorenzo que era compañero, que llegó en ese momento que se comía al mundo, ¿no? Bueno, lo que destacaría de Jorge es que bueno, ya llegó en el Mundial y enseguida detecté que tenía un talento brutal, porque aquella moto, pues bueno, otra vez, de alguna manera mi estilo de pilotaje era mucho la frenada y aquella moto, pues bueno, no tenía bajos, todo y que era una moto con láminas, pero una moto que también por el técnico que había llegado, Lijois, un técnico que habían cogido, pues bueno, la moto la hicieron que fuera una moto que tuviera mucha velocidad, pero abajo pues no tenía muchos bajos. Y bueno, Jorge tenía un paso de curva ya desde pequeñito, era la habilidad que tenía, ¿no? Su punto fuerte. Y me acuerdo pues que no solo en las carreras lo rápido que iba, sino también pues en pretemporada, porque bueno, compartíamos el mismo manager, Dani Matrein, y me dijo, oye, llévatelo a entrenar. Yo entrenaba mucho en motocross, pero en circuito plano en aquel entonces, y me lo llevé a mi tierra ahí entrenando ya con una 2,5, me acuerdo, una Kawasaki, y realmente después de 3 días que estuve con él llamé a Dani y digo, este chico tiene mucho talento, Dani va a llegar muy lejos, porque ya me ponían apuros en pistas que yo pues iba muy rápido, ¿no? O sea que Jorge fue un chico que ya se veía desde el primer momento que sería un gran campeón, lo que es. ¿Cuánto te costó a ti en tu caso decir hasta aquí? ¿Qué te llevó a colgar el mono en el 2003? Bueno, me llegó pues porque aquel año fue muy decepcionante, me esperaba pues volver, ¿no? Al menos aportar mi experiencia a Derby, que quería ser campeona del mundo otra vez en la categoría de 125, pero realmente encontramos muchísimos problemas técnicos, ¿no? Fue un infierno hasta mitad de temporada, pues te diría que gripando los pistones, entreno sí, entreno no, y que realmente, bueno, al final de todo se puede ir arreglando, y Jorge era el único que era capaz de ir rápido con aquella moto, ¿no? Por su estilo de pilotaje. Y bueno, allí pues ya la ilusión pues ya se te viene abajo, y realmente pues bueno, allí empezó un poco la idea de ayudar a jóvenes talentos. También mi manager Dani Matrein me animó. Es cuando tuve toda mi época en Monlau Competición, cuando empecé pues a formar jóvenes talentos en el primer proyecto del 2004, y allí pues bueno, decidí más dedicarme pues a la otra parte de mi vida, intentando pues ver si se me daba bien lo de formar a pilotos y gestionar equipos. El trasvase fue rápido, ¿no? No tuviste mucho tiempo de echar de menos las carreras, o casi ningún tiempo, ¿no? No, porque yo creo que es importante, ¿no? Para un deportista, ¿no? Intentar pues estar vinculado con, si puede ser, con lo que te gusta y lo que te apasiona, lo más pronto posible, ¿no? Todo, y que también ese primer año es difícil, ¿no? Porque al final el deportista lo que está acostumbrado es a pilotar, ¿no? Y defenderse tú encima de una moto. No todo lo que lleva detrás de gestionar un equipo, formar pilotos, decidir técnicos, mecánicos, y eso, bueno, es una faceta que fui aprendiendo durante los años, pero el primer año a marchas forzadas. En ese primer año que ya empiezas a pasearte por los circuitos desde el otro lado, uno de los primeros que entra en el radar de Monlau es Marc Márquez. Me gustaría que, si recuerdas, lo más nítido que recuerdas, la primera sensación que
se te vino a la cabeza cuando viste a aquel chavalín que en aquel momento me diría 1,40, 1,35, ¿qué viste en él? Bueno, yo creo que antes de Marc Márquez, el primer año, sí que no estaba Marc, porque Marc estaba en otra estructura que era Impala, de Barcelona, y el primer recuerdo sí que lo tengo pues con el proyecto del RAC, ¿vale? Apoyando a los jóvenes, con los hermanos Espargaró, que hacían el campeonato de Cataluña Pol, y Aleix Espargaró el campeonato de España. Y tengo un gran recuerdo porque ese primer proyecto ganamos el campeonato de España y le dio alas a Aleix Espargaró de dar la oportunidad de ir al Mundial con un buen equipo, ¿no? Pero a partir de ahí sí que al año siguiente, pues bueno, ya desde el RAC y desde la estructura que fui dirigiendo durante muchos años desde Monlau, pues vimos que destacaba un chico que era de Cervera, que era muy pequeñito, y que realmente entonces por el reglamento que había podía competir ya en 125, ¿no? Y bueno, lo que siempre he dicho con Marc, lo que destacó que era un chaval súper maduro, lo que más destacaba que era muy maduro para su corta edad, ¿no? Para su temprana edad, era muy maduro, muy valiente, pero tenía un hándicap que era muy pequeñito, y entonces pues con la moto para poder llegar a una 125 pues ya le era difícil y tenía que hilar muy fino encima de la moto. ¿Qué le hacía o qué le ha hecho y qué le hace a Marc diferente, especial y tan duradero en el tiempo? Porque estamos hablando del 2005, han pasado ya 20 años de aquello, y Marc Márquez sigue ahora mismo en lo más alto de MotoGP. Pues lo que le lleva a ser allí es lo que todos los deportistas top a todos los niveles tienen. Pues tienen una ambición, un esfuerzo de sacrificio y una determinación brutal, al 100%. Y esto es muy difícil. Talento puedes tener mucho, y hay pilotos muy rápidos, pero si no tienes el esfuerzo, el sacrificio, la constancia, digamos esa dureza mental que tiene, y a más si le pones ese punto de valentía que tiene un umbral que está por encima de la media, es lo que hace pues que Marc sea prácticamente el mismo Marc desde hace 25 años. Hablando con otros pilotos o con otros rivales de Marc a lo largo de su trayectoria, por ejemplo, Pol Espargaró me destacaba alguna vez que algo donde Marc hace la diferencia es que tiene una aceptación del riesgo quizá más alta que la media o que casi todos los pilotos. No sé si compartes esa opinión y si eso era así desde el día 1 que tú le viste. Sí, es así, esta aceptación del riesgo, ¿no? Pues bueno, lo tiene muy alto, es así. A veces pues te juegan contra, pero él en su carrera deportiva pues le ha jugado más a favor que en contra, por eso es 8 veces campeón del mundo, ¿no? Pero es así, esa aceptación del riesgo y también de alguna manera cuando la moto va perfecta, ok, pero cuando la moto no es perfecta, el saber dar el máximo con una moto que igual no es igual de competitiva que las demás, esa fuerza mental de seguir insistiendo es lo que lo hace diferente. Junto a Marc, junto a Alex, junto a los hermanos Márquez estuviste trabajando muchos años. El botín son 10 títulos mundiales entre los dos, que no es moco de pavo. ¿Cuál de ellos, no te voy a decir que te hizo más ilusión, pero cuál de ellos te despertó algo más espectacular por dentro? Es que imagínate, son muchos momentos y muchas celebraciones, pero es que cada título tiene algo mágico. Yo te diría que todos. El primero siempre es especial, ¿vale? Haber ganado un título como piloto profesional y poder ayudar a un chico a ser campeón del mundo, pues es una satisfacción increíble, lo que hayas podido ayudar a poderle poner los medios y las herramientas. Después también el montar un equipo a medida y jugármela para que tuviera lo mejor y ganar el Mundial de motos como loca, ¿no? Que le abrió las puertas a MotoGP para que la gente viera que tenía algo especial. También fue muy especial, y te podría ir contando el primer título de MotoGP, pues bueno, inesperado por todo el mundo. Fue muy bonito, pero también tengo un especial recuerdo con Alex Márquez, sobre todo el Mundial de Moto3, ¿no? Que fue un proyecto también en el cual arriesgué mucho. Cambiamos de marca de KTM a Honda
y que realmente creía que él con una Honda pues podría marcar la diferencia de nuestros pilotos, tanto él como Rins. Así lo hicimos y son decisiones que has de tomar y que a veces aciertas y a veces falla, pero al final siempre hay el piloto, ¿no?, que has de tener muy en cuenta de no equivocarte, y bueno, tenemos la suerte que acertamos mucho. Habéis acertado bastantes veces. ¿Qué es lo más bonito y qué es a la vez también lo más duro de ser manager de un piloto que ha trascendido más allá de la historia como es Marc Márquez? Bueno, lo más bonito es tener la suerte que hayan confiado en ti, tanto él como la familia. Esto es lo más bonito, ¿no? Que oye, al final llevar la carrera deportiva de un chaval, como digo, no, para mí es muy serio. O sea, para lo bueno o para lo malo, cuando coges un proyecto no es, oye, si va bien un año ya vemos, y si no, pues oye, aquí te quedas y cogemos otro piloto. Para mí no, para mí una responsabilidad es altísima. Y nadie, pues también te digo, esperamos tener tanto éxito, que fue una cosa y que en este deporte la pasión va por encima de todo, de todos los intereses económicos, y con esa pasión y haciendo las cosas bien profesionalmente, pues puede llegar el éxito, puede llegar el dinero y pueden llegar muchas cosas. Yo creo que eso fue la clave del proyecto de los hermanos Márquez. ¿Lo más duro de todo ese camino? Lo más duro pues es cuando, bueno, los pilotos crecen, tienen su propia voz, y a veces pues les has de decir las cosas como tú las crees, y ahí es donde empieza un poco, ¿no?, de alguna manera la diferencia de opiniones, pero que yo siempre he tenido un carácter que siempre le he dicho a mis pilotos lo que creía, y a veces lo que crees no gusta y eso pues bueno, a veces gestionar esto es lo que es difícil de una relación, pero en cualquier caso tanto Marc como Alex siempre fueron muy correctos, muy humildes, y no tuvimos importantes problemas. ¿Cómo de difícil fue separar los caminos después de pues eso, una relación con los hermanos de 18 años, ¿no?, que es mucha parte de su vida junto a ellos? Bueno, yo creo que fue una cosa natural y lógica de la vida. En la vida todo tiene su tiempo, yo creo. Yo también pues entendí perfectamente que ellos necesitaban, sobre todo Marc, necesitaba un cambio de aires después de todo lo que sufrió desde la lesión, y los cambios que hizo, aparte después de cambiar de ir a Madrid por toda la situación médica que tuvo y tal, pues bueno, pues hizo que para él necesitaba aire fresco, ¿no? Esto es como los entrenadores de fútbol o tal, pues es muy difícil. Yo creo que ya fue un éxito que un matrimonio durara 18 años, ¿no? Yo creo que para mí el éxito fue de durar 18 años con el éxito que tuvimos, y que después, oye, lo más importante es verlo ahora como está triunfando, ¿no? Para mí, ver a los dos hermanos como están liderando MotoGP, para mí era un sueño que se está haciendo realidad, aunque no esté con ellos, y que sin duda pues me alegro mucho por ellos, y estoy seguro que este año quedará entre los hermanos el Mundial. Eso te iba a decir, ahora está un poco como el clímax, ¿no? Ya que llegasen ya los dos, ambos a luchar por el título de MotoGP, ya era lo más de lo más. ¿Desde qué prisma lo ves? ¿Desde el del orgullo, desde la nostalgia, desde cuál? No, lo veo desde una persona más que está en el paddock, viendo y estando con un proyecto de jóvenes talentos, que la referencia son los hermanos Márquez, a nivel de compromiso, de superación, de esfuerzo, de sacrificio, de profesionalidad, y que son los que se preparan mejor y por eso están donde están. Después te ha de acompañar, como es lógico, pues el equipo técnico y la montura, y ahora pues tienen todo engranado para seguir teniendo éxito. Aparte de ellos, has estado cerca de muchos otros grandes pilotos que hoy en día están poblando la parrilla de MotoGP. Alex Rins, Fabio Quartararo, tengo por aquí apuntado con Pecco Bagnaia. Pecco Bagnaia estuvo con vosotros en los primeros años. Oliveira. ¿Qué has enseñado tú? ¿Qué crees que has enseñado tú? ¿Y qué crees que te ha enseñado a ti ser manager durante estos últimos 20 años? Bueno, muchos de los pilotos pasaron por el proyecto de Estrella Galicia, que dirigí durante muchos años, y bueno, lo que les aportamos son las herramientas y la oportunidad de triunfar. Tenía una estructura detrás, no estaba yo solo, tenía toda una estructura. Me acuerdo que empezamos de pre-Moto 4, el FIM Junior con la TAL en Moto 3, el Moto 2, y llegamos a tener estructura con Marc Vidies en el Mundial, ¿no?, con ese Moto 2 que ampliamos a MotoGP.
al final es poderles aportar los medios, ¿vale? Con otros, pues la parte deportiva ha estado pues más ligado y aportando, ¿vale? En el caso de los hermanos, de Rins, y cuando estaba más en los proyectos de base como ahora. Pero lo que es, pues, ¿no?, la satisfacción de poder aportar, ¿no?, ese granito de arena, sobre todo en los inicios, ¿vale?, para formarlos lo más correctamente posible, y también la satisfacción de verlos como han triunfado en el Mundial, ¿no? Ver a Pecco Bagnaia como ha sido pues 2 veces campeón del mundo de MotoGP, todo y que ahora está en un momento difícil, y ver a Fabio y ver a todos los pilotos, aparte de los hermanos Márquez, pues bueno, te llena de satisfacción de lo que hayas podido aportar en su momento. ¿A ti qué te ha enseñado a ti toda esta etapa? O sea, porque hay veces que, bueno, las cosas han salido mayoritariamente muy bien, no siempre salen bien, pero ¿a ti qué te ha enseñado todo este proceso? Bueno, me ha enseñado que al final para tener éxito... Te reformulo la pregunta. El Emilio Zamora que se retiró, ¿se le llegó a pasar por la cabeza que 20 años después, dedicándose a ser manager, iba a estar tan bien posicionado, tan bien reconocido como manager? No me hubiera imaginado nunca por ser manager, también te lo digo, ni haber estado estos 25 años, que no son 20, son 25 años vinculado en el motociclismo. Pero esto es la vida a veces es como un piloto, ¿no? Se te dan oportunidades y si las sabes aprovechar, pues bueno, puedes aportar y sacar fruto de ello. Y te diría pues que lo que me ha aportado, pues una gran felicidad de seguir vinculado en lo que más me apasiona, que es el motociclismo, ¿no? Por eso vuelvo a estar implicado y muy ilusionado en este nuevo proyecto con 72 Motorsport. Ahora hablaremos de ello, pero una última reflexión que te pido. ¿Qué te ha hecho más feliz, tu etapa como piloto o tu etapa como manager, si lo pudieras poner en una balanza? Hombre, la experiencia de la etapa como piloto es única. La verdad que la etapa de piloto, al nivel que puedas llegar, bueno, en mi caso, pues de ganar un mundial de 125, estar 10 años siendo piloto profesional, eso, digamos, hay pocas cosas que las cambiaría. Pero sí que es cierto que la etapa como manager, gestión de equipos y formación, pues ha sido muy, muy gratificante. Llega, como te decía antes, el trasvase de ser piloto a manager fue muy rápido, el trasvase de estar trabajando con los Márquez a volver al paddock también ha sido muy rápido. ¿Qué despertó en ti este proyecto del 72 Motorsport y por qué te ilusionó para volver? Bueno, lo que me despertó es que vi un momento que, en primer momento sí que tenía ganas de desconectar, ¿no? de quizás no viajar tanto, que es lo que hoy en día un mundial pues es muy duro, ¿no? Son 22 grandes premios, y en el primer momento se quedó de decir, bueno, oye, igual algún cambio de rumbo en mi vida, pero al poco tiempo me di cuenta que me seguía apasionando y lo que más me haría ilusión pues es seguir en vinculado al mundo del motorsport, ¿no? En mi caso en el motociclismo. Y bueno, juntamente con 72 Sports Groups pues también decidieron, ¿no? Pues estar en el mundo del motor, contactaron conmigo, con Galo Blanco, un gran amigo desde hace 18 años, y ahí es donde surgió la idea de, oye, pues dar oportunidad a jóvenes talentos del motociclismo. Ellos también lo hacen en el deporte del tenis, y bueno, eso me dio ilusión. Vi que también hay una generación de pilotos con muchísimo talento, y es el porqué también de estar vinculado, ¿no? Si no hubiera esta oportunidad de ver que hay talento, pues quizá no hubiera empezado. Claro, nace el proyecto, nace el equipo, y a las primeras de cambio vemos a nombres como Brian Uriarte, que ya habías trabajado con él en años anteriores, Carlos Cano, Guido Pini, que ya la primera jornada promete, ¿no? No sé si te esperabas también volver como con esa fuerza, ¿no? De tener ya pilotos pues ganando un título el año pasado, luchando por otro, y ya uno de ellos en el Mundial. Bueno, cuando arrancas un proyecto es porque sabes, en mi caso, si hay talento o no hay talento para poder ayudarlos y trabajarlo. En el caso de Brian Uriarte ya lo conocía desde hace mucho tiempo. Lo conocí cuando tenía 10 años, en el 2008, y ya pues le di la oportunidad de estar en la estructura que aquel entonces dirigía, que era la competición, con el proyecto de Estrella Galicia. Pero después, pues bueno, estuve más centrado con los hermanos Márquez, pero una vez
volví a hacer este proyecto, pues bueno, él quiso trabajar conmigo otra vez, yo también pues le di la oportunidad, y aparte de él me fijé en otros pilotos, más en los campeonatos de SBK y en la Talent, y ahí es donde vi pues dos pilotos, Carlos Cano de Murcia, con una garra y un talento increíble. Me acuerdo de irlo a ver a Valencia la carrera del SBK, que él ni me vio, vi cómo corría y cómo iba, y también a Guido Pini, que vi pues, que era un chico que tenía un gran paso por curva, que me recordaba mucho a Pecco Bagnaia, ¿no? Un poco, y es por eso que también por el proyecto tenía sentido si hay pilotos pues, que puedan dar la talla, ¿no? Después, paso a paso, has de ir quemando las etapas y ver las expectativas que ellos puedan tener. ¿Qué tiene que tener un piloto para que entre por el ojo clínico de Emilio Alzamora? No solo, entiendo que no es todo lo que se ve, solo lo que se ve en pista, ¿no? Sino que tiene que haber... Bueno, en principio es lógico que en pista ves un piloto pues va rápido, no, esto es así, viendo si va rápido pues también te has de fijar con qué estructura tiene, si tiene una moto muy competitiva o es una moto pues que no es competitiva y está poniendo el más de la cuenta en estos campeonatos de base, y después también la madurez, la inteligencia del chico y como siempre pues el entorno, ¿no? Si es un entorno pues que se pueda trabajar, porque después son chicos muy jovencitos que están por formar y en muchos aspectos unos pecan de una cosa, otros de otra, y es ahí donde cuando los conoces más es cuando trabajas con ellos, o sea que tampoco te creas que 2 y 2 hacen 4, ¿no? Pero bueno, la verdad que los tres tienen les une un gran talento y cada uno tiene sus peculiaridades y sus puntos fuertes y sus puntos que sin duda tendrán que mejorar si quieren ser un número 1. Antes decías la importancia de que la familia también confíe en ti, ¿no? Porque cuando estás trabajando con chavales de 15, 16 años, que esa familia confíe en Emilio Alzamora para que hagáis viajes, o sea, hagáis un mundial, gestiones muchas veces deportivamente incluso a la persona, ¿no? Eres parte importante del crecimiento de ese chaval de 16, 17 años, que son edades complicadas. ¿Cómo de importante es el entorno del piloto para que tú vayas adelante con un piloto para trabajar con él? Bueno, es vital, pero como digo, no solo estoy yo, digamos que lo más importante es, bajo mi figura, encontrar también los medios, el equipo técnico, también el asesoramiento pues también físico, el asesoramiento pues psicológico, muchas cosas que hacen que un piloto pueda crecer, ¿no? Ahora está todo súper profesionalizado, y bueno, está claro que pues no es fácil, ¿no? Pues si tienes un hijo que tiene talento, pues dejarlo en un entorno que sepa que esté en buenas manos, que hacen las cosas bien y que pueda tener una buena oportunidad, pues bueno, esto es clave. ¿Tu intención es que este equipo acabe llegando al Mundial o de momento es que lleguen los pilotos? Bueno, nuestro proyecto como S22 Motorsport es la representación de pilotos, pero tenemos la gran suerte de tener la experiencia que cuando hay oportunidades y es necesario, pues si hemos de crear una estructura para formar mejor a nuestros pilotos, pues somos capaces de hacerlos como hemos hecho, pero lo que buscamos es llevar a nuestros pilotos con el mejor material, y ahora mismo en el Campeonato del Mundo, como sabes, las plazas están limitadas, pero hay equipos súper buenos, súper profesionales, y nuestro asesoramiento sigue también más allá cuando están en el Mundial, no solo en el aspecto puramente de manager. Al igual que en Monlau, también no solo estáis centrándoos en los pilotos, ¿no? También en formar técnicos, formar ingenieros, y ese es parte del acuerdo que habéis alcanzado también con la Universidad Alfonso X el Sabio para formar también, ¿no?, en esa otra rama y que el proyecto sea todavía más completo. Sí, sin duda es un paso importante que también me hace especial ilusión, y una apuesta también que hacemos conjunta con la Universidad Alfonso X el Sabio, con la UACS, en la cual, como sabéis, hicimos la presentación en sus instalaciones, y que bueno, hay muchas ideas y proyectos para realizar para dar oportunidades a jóvenes ingenieros, porque esta nueva generación de MotoGP, las tecnologías cada vez
están siendo súper elitistas y creo que ahí pues bueno, estamos trabajando proyectos ya con la universidad que segundo espero que den sus frutos. Emilio, para terminar, como me gusta terminar siempre estas entrevistas, después de todo lo que has conseguido como piloto, después como manager, ¿qué sueños o qué sueño le queda por cumplir a Emilio Alzamora? Bueno, el sueño que me queda por cumplir es seguir el camino de seguir formando a estos chicos y los que vengan para volver a ser campeones del mundo de MotoGP. Este es el proyecto que hemos creado desde S22 Motorsport con un objetivo, volver a llevar a chicos a triunfar y si puede ser pues con la ilusión de que algún día algún de nuestros pilotos sea campeón del mundo de MotoGP, si no, no estaríamos aquí. Gracias por tu tiempo, por repasar todo lo que ha sido y lo que está siendo tu trayectoria, y esta es tu casa cuando quieras. Muy bien, gracias a vosotros. Gracias. Venga.